mi madrastra negligente y abusiva hizo de mi vida un infierno mientras crecía, y ahora que papá se está divorciando de ella, me está rogando que le haga cambiar de opinión, pero le dije que es demasiado tarde. Antes de empezar quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Ser hija única en un hogar donde mis padres se despreciaban abiertamente no fue fácil. Sus frecuentes e intensas discusiones, con uno de ellos saliendo enfadado en un coche, se convirtieron en una ocurrencia semanal. Fue doloroso porque, aunque nunca dirigieron su ira hacia mí físicamente, constantemente descargaban sus sentimientos sobre el otro en mí. Fui testigo de sus constantes disputas y, honestamente, ningún niño quiere llevar esa carga. El tema del divorcio ha sido un tema recurrente en casi cada discusión durante tanto tiempo como puedo recordar. Se sentía como una de las palabras más usadas en su vocabulario. Curiosamente, me encontré esperando en secreto que llevaran a cabo su divorcio. No es que no amara a mis padres, genuinamente lo hacía. Sin embargo, también creo que ambos merecían estar con alguien que realmente los amara y apreciara. El ambiente tóxico creado por sus continuos conflictos me hizo desear una resolución que pudiera traerles felicidad y paz individual. Una noche, durante la cena, me sentaron y me advirtieron sobre malas noticias, instándome a no molestarme. Explicaron que habían agotado todos los esfuerzos y luego soltaron la bomba, iban a divorciarse. Simplemente respondí con un bueno, y seguí comiendo. Sorprendentemente, en lugar de entender, ambos estallaron en lágrimas acusándome de insensibilidad y cuestionando si no tenía algún sentimiento en absoluto. Según ellos, era inimaginable que alguien no reaccionara emocionalmente al divorcio de sus padres. Honestamente, no me importaba, ya que sabía que esto pasaría eventualmente, así que seguí comiendo. Pronto, papá se mudó mientras yo seguía viviendo con mamá. Su batalla de divorcio duró meses mientras vivía con papá durante los fines de semana y con mamá durante la semana. Eventualmente, su divorcio se finalizó y siguieron caminos separados. Intentaron ser educados el uno con el otro por el bien de criar a los hijos, sin embargo, todo esto cambió cuando mi madrastra Abigail entró en la vida de mi papá. Era bastante obvio que ella y papá habían estado teniendo una aventura mucho antes del divorcio de mis padres, ya que ella era su compañera de trabajo y sabía mucho sobre mí. Una vez decidí preguntarle al respecto y ella admitió con arrogancia que había estado durmiendo con mi papá desde 6 meses antes del divorcio. Me contó cómo sabía que mi papá no estaba feliz y se acercó a él sugiriendo que salieran a tomar un café para brindarle apoyo emocional. Mi padre es introvertido y nunca tuvo muchos amigos, así que aceptó la invitación y así comenzó su aventura. Aunque quería que mis padres fueran felices, también sabía que la aventura estaba mal, pero no podía decírselo a mamá, ya que la destrozaría. Me encantaba pasar tiempo con mi papá durante los fines de semana, sin embargo, las cosas dieron un giro cuando comenzó a salir los fines de semana para pasar tiempo con Abigail y me dejaba con una niñera hasta alrededor de las 10 u 11 de la noche. Lo esperaba a que regresara porque teníamos la tradición de que me arropara, especialmente porque aún era una niña en ese momento. Él llegaba a casa borracho y daba excusas sobre cómo estaba atrapado en el trabajo, lo cual ambos sabíamos que era mentira. A veces también traía a Abigail a casa cuando pensaba que yo estaba dormida. Me resultaba un poco extraño, pero aprendí a aceptarlo. Abigail se mudó después de un año, y lo primero que hizo fue quitar todas las fotos de papá conmigo de la sala de estar. Este movimiento me pareció extraño. Le dijo a mi papá que la sala de estar debería tener fotos de la naturaleza y cosas así en lugar de familiares. También remodeló mi habitación mientras yo no estaba. Cuando regresé un fin de semana, había convertido todo en mi habitación en un color beige y neutral. Estaba furiosa y le dejé claro que este era mi espacio y yo era la hija de mi papá. Pero ella me dijo que odiaba lo fea e infantil que se veía mi habitación, así que la había remodelado. Cuando lloré y se lo conté a mi papá, él y Abigail tuvieron una pelea. Ella gritó que debería quedarme con mi madre si tenía tantos problemas, y que ella y papá deberían comenzar una nueva vida juntos sin que yo arme un berrinche al respecto. Recuerdo haberme dado cuenta en ese momento que ella me odiaría para siempre, y así fue. Un fin de semana, cuando mi madre me estaba dejando en la casa de mi papá, él nos informó que él y Abigail se habían casado esa semana. Aparentemente, fue una decisión repentina. Nos sorprendió escuchar eso, ya que Abigail ni siquiera se había molestado en hablar con mi madre o reconocer su presencia, pero ahora era parte de nuestra familia de todos modos. Mi madre felicitó a mi papá esa noche. Mi papá había organizado una cena para sus amigos para celebrar su boda. Durante esta fiesta, escuché a Abigail, que ya estaba bastante borracha en ese momento, contarles a sus amigos sobre cómo odiaba que mi papá tuviera una hija y deseaba que su aventura hubiera salido a la luz durante el divorcio de mis padres para que mi madre tuviera la custodia principal, y yo nunca fuera a visitar a mi papá. Esto me rompió el corazón, ya que no tenía idea de qué había hecho para que ella me odiara tanto. Unos meses después, mi padre me dijo que había aceptado un nuevo puesto en un trabajo que estaba a 2 horas de distancia del lugar de mi madre.
Esto enfureció a mi madre porque ahora tenía que conducir tan lejos para llevarme a la casa de mi papá, y le dijo cómo no podría hacerlo cada vez. Ella le preguntó por qué se mudaba tan lejos. Mi papá nos contó que su nuevo trabajo iba a pagarle 3 veces más que su trabajo actual. Se sentía culpable por vivir tan lejos de mí, así que durante las siguientes semanas mis padres hablaron y al final decidieron que yo empezaría a vivir con mi papá, ya que él se iba a mudar a un distrito mejor con escuelas mucho mejores. No me gustó nada esta decisión, ya que ya tenía amigos en mi escuela actual, pero mi papá me convenció de que iba a ir a una escuela de alta gama con mejores oportunidades. A pesar de mi rechazo inicial, eventualmente accedí a mudarme con mi padre. La transición a la nueva casa de mi padre vino con sus desafíos. La distancia entre las casas de mis padres dificultaba las visitas de mi madre, pero ambos pensaron que esta era la mejor decisión para mi futuro, ya que me estaba uniendo a una escuela superior. El trabajo de mi padre era exigente. Se despertaba a las 6 de la mañana, salía a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 8 de la noche, así que no tenía idea de lo que pasaba entre Abigail y yo en ese momento. En el momento del traslado, estaba a punto de comenzar el 10º grado, un periodo desafiante que se veía agravado por el hecho de que estaba ingresando a la escuela después de que todos ya habían formado amistades. En 9º grado, como estudiante, era bastante reservada e introvertida, al igual que mi papá, así que no sabía cómo hacer nuevos amigos. También estaba luchando contra un terrible insomnio en ese momento, tal vez debido a mi ansiedad, apenas podía dormir hasta altas horas de la madrugada. Esto ocasionalmente resultaba en perderme el autobús y desafortunadamente Abigail siempre se negaba a llevarme a la escuela. Como resultado, tenía que caminar 2 millas y terminaba llegando aún más tarde de lo que ya iba. Si bien era cierto que perder el autobús era completamente mi culpa, desearía que Abigail hubiera tenido algo de compasión por mí cuando claramente la estaba pasando mal. También se negaba a cocinarme, excepto para las cenas cuando sabía que mi papá estaría en casa y entonces podía actuar como una buena persona delante de él. Fue exactamente en ese momento cuando empecé a comer mucha comida chatarra, que compraba con el dinero de almuerzo que mi papá me dejaba todos los días. Claramente no estaba bien y en lugar de ayudarme, se burlaba de mí diciendo cómo parecía un cerdo y cómo estaba buscando ser molestada. No me ayudaba con ninguna tarea o duda diciendo que no era mi madre. Esperaba con ansias a que mi papá llegara a casa, después de lo cual sabía que ella me trataría normalmente. Me gritaba si no hacía mi cama perfectamente o si, según ella, había polvo en mi mesa de estudio, aunque la limpiaba regularmente. Si lloraba por sus gritos, me decía que si no me gustaba, entonces debería regresar con mi madre, porque estaba siendo malcriada. Todos los días me recordaba cómo esta no era mi casa y me hacía sentir como una invitada. Como puedes imaginar, estaba deprimida y ansiosa y tenía ataques de pánico. Nadie me entendía. Mi papá estaba demasiado ocupado para ver la realidad, y tenía miedo de contarle a mi madre y causar otra gran pelea entre mis padres. Una vez, cuando las cosas se volvieron demasiado difíciles y ya no pude soportar más a Abigail, decidí escapar a casa de mi madre. Había estado ahorrando el dinero que mis abuelos me habían dado en Navidad, así que decidí reservar un boleto de autobús y empacar algunas cosas para irme. Mi madre se sorprendió al verme en su puerta, ya que ella y papá habían estado llamando a todo el mundo como locos tratando de ponerse en contacto conmigo. Lloré y abracé a mi mamá y sentí que finalmente estaba en casa. Ella supo de inmediato que algo estaba mal cuando descubrió lo que Abigail me había estado haciendo. Mis padres tuvieron una gran pelea. Mi papá se negó a aceptar que Abigail me había estado haciendo todo esto y le dijo a mi madre que simplemente estaba exagerando, lo que me hizo llorar aún más. Cuando mi madre amenazó con llevar esto a la corte, finalmente la escuchó. Nos prometió que hablaría con Abigail y llegaría al fondo de esto. Como puedes imaginar, mi papá discutió con Abigail y descubrió cómo no me había estado dando comida mientras él estaba fuera y le gritó mucho. No sé qué pasó, pero vino el próximo fin de semana a recogerme y me dijo que Abigail estaba muy arrepentida y que esto no volvería a suceder. Mi madre lo advirtió y mi papá nos aseguró que ella iba a mejorar. Supongo que mi papá debe haberle dicho mucho porque Abigail nunca más me molestó con eso. Cocinaba para mí a regañadientes, pero aparte de eso, me ignoraba por completo, como si no existiera. Para ser honesta, me gusta bastante, ya que me permitía coexistir con ella en la misma casa. Teníamos algunas peleas aquí y allá, pero era manejable. Eventualmente, logré terminar la escuela secundaria y me mudé a la universidad. Mi papá seguía diciéndome que eligiera la universidad en su ciudad, pero sabía que tenía que irme lejos de él y su esposa. Apenas nos manteníamos en contacto, ya que me negaba a visitarlo durante mis vacaciones. Esto entristecía a mi papá y me decía que debería ser una mejor hija, y que los hijos regularmente deben seguir visitando a sus padres. Pero la verdad era que después de empezar a alejarme de mi papá, pude ver lo deprimida que había estado viviendo con su esposa. Mi cerebro finalmente pudo procesar lo difícil que había sido mi vida y sabía que verlo con ella me deprimiría de nuevo, y no quería eso. Como resultado, estuve más cerca de mi mamá.
Ella me revisaba regularmente y la visitaba cada vez que tenía tiempo libre de la universidad. Cuando me gradué, papá y mamá estaban allí para animarme. Más tarde, esperaba tener una cena con mis padres, como cualquier otro hijo, pero mi papá nos informó que tenía que volver a casa ya que a Abigail no le gustaba comer sola. Fue decepcionante escuchar eso, pero había aprendido a no pelear con él cuando se trataba de Abigail, así que me quedé callada. Durante los siguientes años, conseguí un trabajo y eventualmente conocí a mi actual pareja, Michael. Desde que llegó a mi vida, todo ha cambiado para mejor. Su amor y apoyo han tenido un gran impacto, trayendo alegría y una sensación de plenitud que había estado faltando anteriormente. Michael tiene una gran relación con mi madre y ha visto a mi papá una o dos veces, pero incluso esas pocas veces me ha expresado como no le gusta la forma en que mi papá me trata y prioriza a su esposa sobre mí todo el tiempo. Por ejemplo, una vez que vino a visitarme con Abigail, planeé todo el día para mostrarle la ciudad a mi papá. Le estaba contando sobre este plan por teléfono cuando Abigail escuchó y comenzó a quejarse de que no estaba de humor para ir a ningún lado, e insistió en que ella y papá deberían pasar un rato romántico juntos, y que él podría encontrarme después para cenar. Mi papá trató de decirle que habían venido con el único propósito de verme, pero ella se mantuvo firme diciéndole como él nunca se tomaba tiempo libre del trabajo, así que debería pasar el día con ella y luego encontrarme a mí más tarde en la noche. No quería meterme entre ellos, así que me quedé callada y acepté sus planes. Ahora, pasando al año pasado, durante mi cumpleaños, mi papá me envió flores y ordenó un plato especial ya que no podía visitarme. Para contextualizar, he sido vegetariana toda mi vida y todo el mundo lo sabe. Las flores eran maravillosas, pero cuando recibí el plato, me sorprendió ver que era un plato de carne. Tanto mi novio como yo nos quedamos sin palabras y pensamos que tal vez el restaurante había cometido un error en el pedido. Llamé a mi papá, quien me preguntó si me había gustado el plato y antes de que pudiera preguntarle, él comenzó a decirme cómo debería agradecerle a Abigail por ser tan considerada, ya que aparentemente ella había ordenado el plato para mí. Respiré hondo cuando entendí entonces que todo esto era obra de mi madrastra. Le dije a mi papá que había ordenado carne para mí, cuando sabía perfectamente que yo era vegetariana. Mi papá dejó de hablar y pude escucharlo preguntándole a Abigail, quien confirmó lo mismo. Pude escuchar a Abigail justificando cómo pensaba que mi novio podría comerlo de todos modos si a mí no me gustaba, así que no debería quejarme por algo que ambos me habían regalado. Me puse furiosa al escuchar su razonamiento y, frustrada, le dije a mi papá que se suponía que esto sería mi regalo de cumpleaños y era ridículo que ella me enviara algo que sabía que no me gustaría. Esto llevó a una acalorada discusión entre mi padre y yo, quien intentó convencerme de que Abigail no tenía una intención oculta, y que al menos debería agradecerle. Me negué, diciendo que nunca pedí el plato, por lo tanto, no debería sentirme obligada a agradecerle. Para añadir a la discusión, Abigail empezó a llorar junto a mi papá y dijo que yo era una ingrata y que seguía siendo una niña mimada. Corté la llamada enojada porque no quería decir algo de lo que me arrepentiría después. Mi papá me mandó un mensaje de texto esa noche disculpándose por lo sucedido. Para ser muy honesta, el regalo no me importaba tanto, pero me dolió pensar que mi papá no me quisiera lo suficiente como para enviarme un regalo que realmente me gustara y después esperaba que le agradeciera a su esposa, cuando ella era la culpable de todo esto. Desde entonces, apenas he hablado con mi papá. Michael me apoyó porque también entendía lo mal que estaba tratándome mi papá por culpa de Abigail. Mi papá me llamaba a veces, pero solo hablaba con él durante unos minutos. Esto ha estado sucediendo durante bastante tiempo. La semana pasada recibí una nota de voz de mi papá diciéndome que quería hablar conmigo sobre algo urgente. Lo llamé pensando que era una emergencia y me informó que había decidido dejar a Abigail. Me sorprendió escuchar eso, ya que nunca esperaba que mi papá tuviera las agallas para dejarla. Pero me contó que había estado pensando en ello y que no había sido feliz durante mucho tiempo. Habló sobre cómo quería quedarse solo y simplemente viajar por el mundo. Esto no me pareció una razón lo suficientemente buena, así que le cuestioné sobre si había algún problema importante en su matrimonio y, después de un poco de persuasión, finalmente me habló sinceramente sobre la verdadera razón detrás de su decisión. Me contó sobre cómo los problemas de infertilidad de Abigail la estaban volviendo loca. Desahogaba su frustración con mi papá todos los días diciéndole que no era lo suficientemente hombre como para hacerla quedar embarazada, y también lo amenazaba con que eventualmente le sería infiel si no le daba un hijo. Me dijo que ahora estaba demasiado cansado y viejo para pasar por todo esto y solo quería tener una vida tranquila. Entendí cómo se sentía, ya que lo había visto trabajar duro toda su vida, tanto que nunca tuve que endeudarme durante la universidad, a diferencia de mis amigos. Él había provisto para mí financieramente y materialmente siempre que necesitaba algo. Mi papá merecía estar en paz y feliz a su edad. Le aseguré que cualquiera que fuera su elección, estaría allí para él. Me agradeció por mi apoyo. También habló con mi madre al respecto, así que ella también está enterada. A lo largo de los años, se han convertido en buenos amigos y han estado allí el uno para el otro en momentos difíciles como este. Anoche,
mientras me disponía a dormir, empecé a recibir llamadas de Abigail. Obviamente no contesté, pero ella seguía llamando. Cuando se dio cuenta de que no contestaría, empezó a llamar a Michael frustrada. Contesté su llamada en el otro extremo, pude escucharla sollozar y llorar. Comenzó informándome que mi papá había decidido dejarla, lanzando la bomba como si esperara que quedara devastada. Para su sorpresa, yo permanecí tranquila. Ella me preguntó si ya sabía al respecto, pero me quedé callada. Entonces comenzó a bombardearme con preguntas sobre si mi papá le estaba siendo infiel y me instó a contar la verdad. Incapaz de contener la risa, le dije que si sospechaba algo, debería confrontar directamente a mi papá. No anduve con rodeos cuando le recordé la audacia que le tomaba cuestionar la fidelidad de mi papá cuando ella misma había tenido una aventura con él durante el matrimonio de mis padres. Esto pareció enfurecerla. Elevó la voz acusándome de ser despiadada e insensible. Le expresé calmadamente que honestamente no me importaba su divorcio, lo que me importaba era el hecho de que mi papá finalmente la estuviera dejando y me alegraba de que el karma la hubiera alcanzado. Ella continuó llorando y gritando, tratando de manipularme, culpándome al afirmar cuánto había hecho por mí a lo largo de los años y que, como su hijastra, debería tener algún tipo de obligación y lealtad hacia ella. Insistió en que lo menos que podría hacer era hablar con mi papá y ofrecer consejos para salvar su relación. En respuesta, le hice saber que su relación no era asunto mío, y que no tenía la intención de entrometerme o aconsejar nada. Le dije que no había hecho absolutamente nada por mí, excepto causarme trauma, depresión y ansiedad, por lo que no debería esperar mi lealtad. Le dije que me alegraba que finalmente fuera a salir de la vida de mi papá, así como de la nuestra. Desde entonces mi madrastra ha estado enviándome mensajes desagradables diciendo que soy una mala hija por no intentar salvar el segundo matrimonio de mi papá y no tratar de razonar con él. Esto es absolutamente ridículo, ya que honestamente no tengo nada que ver con su decisión. Aunque puedo hablar con mi papá, siento que está tomando la decisión correcta al dejarla. Ella es insoportable, pero podría estar sesgada, por eso estoy en Reddit, para pedir consejos sobre cómo ayudar a mi madrastra. Actualización 1. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud por el abrumador apoyo en comentarios y mensajes privados que he recibido desde que compartí mi historia. Es realmente conmovedor saber que hay extraños compasivos dispuestos a ofrecerme sus perspectivas y orientación sobre este asunto. Ahora, para abordar algunos desarrollos desde mi publicación inicial, he tenido conversaciones tanto con Michael como con mi madre sobre la situación con Abigail. Resulta que comparten un sentimiento común de que mi decisión de no intervenir y el inminente divorcio de mi papá es lo correcto. Michael, especialmente, ha sido un pilar de apoyo durante todo este episodio. Me aseguró que mi bienestar es primordial y que no debería sentirme obligada a arreglar un matrimonio que desde hace mucho tiempo ha estado marcado por la toxicidad. Mi madre, aunque entiende mi vacilación, me ha animado a informar a mi papá sobre los mensajes acosadores de Abigail y a proporcionarle capturas de pantalla como evidencia. A pesar de la relación tensa que he tenido con mi padre, ella cree que merece saber la verdad. Estoy en conflicto con esto porque, aunque soy muy consciente del comportamiento manipulador de Abigail, también reconozco que mi papá está pasando por un momento difícil. Ha pasado un tiempo desde que estuvimos cerca y estoy renuente a perturbarlo aún más con estas noticias. Sin embargo, he decidido reunir el valor para tener una conversación con mi papá en los próximos días. Compartiré mis preocupaciones, el impacto de las acciones de Abigail en mi vida y las razones detrás de mi decisión de distanciarme de su relación. No será una conversación fácil, pero creo que la honestidad es crucial y él merece saber cómo está tratándome su futura exesposa. Mantendré a todos actualizados sobre cómo se desarrolla la discusión. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un mes desde mi última actualización y mucho ha sucedido durante este tiempo. Después de mi publicación inicial, decidí seguir el consejo de muchos y hablar con mi padre. Tuve una larga conversación con él sobre todo lo que había ocurrido y fue una revelación para ambos. En primer lugar, mi padre estaba genuinamente sorprendido al enterarse de que Abigail me había llamado después de hablar con ella sobre el divorcio. Me dijo que no tenía idea de ello, ya que ella había salido de casa después de una pelea a gritos. Luego, titubeando, le conté sobre los mensajes que ella también había estado enviando. Se sintió consternado y enojado por sus acciones, particularmente por las cosas violentas y desagradables que me había estado diciendo. Insistió en que le enviara de inmediato todas las capturas de pantalla, diciendo que las enviaría a su abogado, ya que podrían ser útiles durante el divorcio, y me dijo que hablaría con ella al respecto. Me aseguró que esto no volvería a ocurrir. Luego, se abrió conmigo sobre las verdaderas razones detrás de los intentos desesperados de Abigail por salvar su relación. Resulta que cuando se casaron, firmaron un acuerdo prenupcial. Mi papá había aprendido la lección de su divorcio con mi madre, así que no quería pasar por todo eso de nuevo. Por lo tanto, en caso de divorcio, ella no tendría derecho a nada, lo que explica su resentimiento y enojo. Por eso, Abigail esperaba que manipulándome de alguna manera pudiera influir en mi padre para que reconsiderara el divorcio, evitándole pérdidas financieras.
No tenía conocimiento previo de este acuerdo prenupcial y expresé mi aprobación de su decisión de proteger sus activos. Luego, me contó cómo toda su familia había estado llamando y abusando de él durante los últimos días, diciéndole que debería pagarle a Abigail la mitad de sus activos, a pesar de que originalmente habían firmado un acuerdo prenupcial, ya que ella había estado a su lado todos estos años y merecía una compensación monetaria. Le dije a mi papá que esperaba que no hiciera nada de eso, ya que Abigail podría haber seguido trabajando y ganando dinero por sí misma, pero eligió dejar su trabajo de inmediato y quedarse en casa todo el día durante todos estos años. Mi papá me aseguró que no se dejaría influenciar por ellos y que el acuerdo prenupcial era sólido de todos modos. Continuamos hablando y mi papá reveló que se había mudado de su lugar compartido con Abigail porque ya no podía soportar las peleas a gritos de ella. Actualmente estaba viviendo en un motel tratando de encontrar algo de consuelo lejos del ambiente tóxico. Me preguntó por Michael y mi trabajo en general. Mi papá parecía estar bien, considerando las circunstancias. Fue un alivio ver que estaba tomando medidas para liberarse de un matrimonio poco saludable y desafortunado. Actualización 3. Hola a todos. Ha sido un viaje bastante interesante desde mi última actualización y tengo que compartir una revelación importante que realmente ha dejado a todos sorprendidos. Mi papá descubrió recientemente que Abigail ha estado engañándolo durante el último año. Sí, lo leíste bien. Resulta que ha estado teniendo un pequeño romance con el esposo de una de sus amigas. Clásico, ¿verdad? Juro que a veces la realidad es más extraña que la ficción. Aparentemente, Abigail usaba la excusa de salir en la noche con amigas para encontrarse secretamente con este chico. Todo se vino abajo cuando su amiga tropezó con sus conversaciones, donde Abigail prácticamente estaba presionando al pobre chico para que dejara a su esposa para que pudieran huir juntos hacia el atardecer. La amiga, comprensiblemente furiosa, confrontó a su esposo sobre todo el lío y él reveló la aventura. La amiga luego condujo directamente a Abigail para enfrentarla sobre todo esto. Abigail, fiel a su carácter, obviamente se negó a aceptar su error y en su lugar culpó a la amiga por la infidelidad de su esposo. Enojada, la amiga decidió comunicarse con mi papá, ya que ya sabía que estaban en proceso de divorcio. La amiga informó a mi papá sobre todo y también le dijo que iba a dejar a su esposo después de esto. Cuando mi papá me soltó esta bomba debo admitir que me sorprendí un poco. Abigail también se ha puesto en contacto con mi papá tratando de justificar sus acciones, culpándolo a él y diciéndole que sus problemas de infertilidad la habían llevado a hacer cosas locas. Sin embargo, a mi papá no le importan sus explicaciones y no está dispuesto a escucharlas. El proceso de divorcio continuará como se decidió. Actualización 4. Hola gente maravillosa, han pasado 6 meses desde mi última actualización y esta vez estoy de vuelta con algunas noticias positivas. Mi papá finalmente es un hombre libre viviendo su vida y le va muy bien. Después de que el divorcio se finalizara, echó a Abigail de su casa. Todos nosotros hemos bloqueado colectivamente a Abigail de nuestras vidas. No más dramas, no más mensajes tóxicos, solo una paz pura y dichosa. Honestamente, se siente como si se hubiera quitado un peso de encima y el aire estuviera claro de nuevo. En el frente hogareño, las cosas son sorprendentemente armoniosas. Me aseguro de revisar regularmente a ambos padres. Resulta que un poco de distancia del caos nos ha permitido reconstruir una conexión más saludable. Michael y yo llevaremos a nuestros padres, los míos y los suyos, a un retiro donde todos podamos relacionarnos y crear algunos hermosos recuerdos juntos. Queremos ver cómo se llevan nuestras familias. Mis padres están de acuerdo y están ansiosos por este retiro familiar. En un plano más personal, Michael y yo estamos teniendo conversaciones serias sobre el matrimonio. Es una perspectiva emocionante y no puedo evitar sentir una oleada de alegría ante la idea de construir un futuro juntos. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides comentar, suscribirte, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.